Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema. Pues, hermanos, tenemos algunas fallas de audio. Por favor, indíquenos si se escucha bien para disfrutar, ¿verdad?, de este tema tan emocionante y fascinante. Bueno, pues nuevamente, hola y bienvenidos a nuestro tema de hoy, la autenticidad del apóstol. Damos inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar aquí en este su espacio, La Fe que Celebramos, para juntos así profundizar en la autenticidad apostólica. Un tema verdaderamente fascinante y de gran importancia para entender la historia y la fe cristiana. Fundamento en la Sagrada Escritura. Primeramente, ¿qué dice la Biblia sobre el apóstol auténtico? Pues bien, la palabra auténtico se define primeramente, vamos a ver, se define como real, genuino, puro, de origen indiscutible y verdadero. Un cristiano auténtico es alguien que no tiene miedo de poner a los demás por encima de sí mismo. Una persona inspirada por Dios. Y también que muestra el amor a Cristo. La palabra apóstol proviene del vocablo griego, a su vez derivado del verbo enviar, y significa enviado, mensajero, embajador. Un apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana, de ese poder del amor de Dios. Es así un evangelizador, que tiene pues esa misión de predicar de Jesucristo, de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. El libro de los Hechos de los Apóstoles ilustra la forma en la que el Salvador continuó dirigiendo a su iglesia, a través de la inspiración del Espíritu Santo, sobre quienes poseían las llaves del sacerdocio. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían a la iglesia y le enseñaban. Los textos atribuidos a los apóstoles, todo ello ha sido objeto de debate y de estudio a lo largo de los siglos. Fíjense, hermanos, explorar este tema nos invita a sumergirnos en el contexto histórico, en manuscritos antiguos e investigaciones. Como siempre, yo les invito a profundizar estos temas. Mencionaré algunas citas bíblicas en las cuales hay mucho por profundizar. Y por ello, pues vamos a tomar como fuente principal siempre la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hablar, pues, de la autenticidad del apóstol. En el contexto religioso, se refiere a los 12 discípulos que Jesús eligió como sus seguidores para que estuvieran de una manera más cercanas a Él, sus seguidores más cercanos. La validez y la veracidad de sus enseñanzas, acciones y su conexión con Jesús en el cristianismo. La autenticidad de los apóstoles se basa en la creencia de que ellos fueron testigos presenciales de los eventos relacionados con Jesús. Se considera entonces que transmitieron fielmente sus enseñanzas, todo lo que habían visto. Establecieron las bases para la iglesia primitiva. Ser un apóstol en el contexto religioso generalmente se refiere a ser de los discípulos más cercanos de Jesús. Lo vieron, lo escucharon, convivieron con Él, ¿verdad? Estuvieron muy cerca de Él. Fueron los primeros testigos. Especialmente, pues los 12 fueron seleccionados por Él también
Durante 3 años de vida pública, Jesús puso las bases de su iglesia, reunió a sus primeros discípulos y los asoció a su misión. Cita bíblica de Marcos capítulo 3, versos 13 al 16. Hizo de Pedro responsable de la comunión, versos 16 al 18. Y el guardián de la fe, Lucas capítulo 22, verso 31. En este pueblo de Dios. Hizo de los 12 un pueblo de testigos. Juan capítulo 15, verso 16. Y les prometió el don del Espíritu Santo, que debía entonces hacerles descubrir la plenitud de la luz que había venido él a traer a la tierra. En esta enseñanza apostólica se van a destacar 2 grandes figuras, Pedro y Pablo. Uno se dedicará más a la evangelización de los judíos y otro será puesto aparte para anunciar la buena nueva de salvación a los paganos. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. El autor del tercer evangelio, Lucas, entonces va a dar testimonio de ese nacimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues vamos a conocer, vamos a profundizar el apostolado auténtico. ¿Tú eres un apóstol de Jesús? Tienes que leer, debes leer este libro de los Hechos de los Apóstoles. Conocer cómo trabajaron, de qué manera llevaron el apostolado, el pastoreo, ¿verdad? Cómo formaron comunidades, a dónde se desplazaban, se quedaban fijos en un lugar, de dónde a dónde recorrían para llevar la buena nueva. ¿Cómo es el trabajo en comunidad? La tarea pastoral. Todo ello lo vamos a descubrir en este hermoso e importante libro, Hechos de los Apóstoles. También vamos a ver que en el plano geográfico se puede advertir que este libro entonces nos conduce desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria, hasta Roma, siguiendo esto así la misión que Jesús les fijó a los apóstoles el día de su ascensión. Hechos capítulo 1, verso 8. En los 7 primeros capítulos nos vamos a dar cuenta, estamos en Jerusalén. Luego en los capítulos 8 y siguientes vemos siempre, dando lugar a las excepciones de la iglesia, que se desarrolla todo en Judea, en Samaria, en la llanura costera. Y a partir del capítulo 13 nos trasladamos con Pablo a Asia Menor y a Grecia para encontrarnos así en el capítulo 28, en Roma, en el palacio del emperador, es decir, el corazón mismo del paganismo. Allí pues se detiene bruscamente el libro de los Hechos, concluye, como si Lucas, cual si fuera un corredor encargado de acompañar la irradiación de la buena nueva de salvación, desde Jerusalén a los confines de la tierra, hubiese alcanzado su objetivo. Y termina, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son entonces 28 capítulos con sus versículos. Importante, basta para recordarnos, si es necesario, que ni los Hechos de los Apóstoles, tampoco los Evangelios, se presentan como una biografía de Pedro o de Pablo. No se enfocan tampoco y nos hablan de una historia detallada de la iglesia primitiva, sino más bien como un testimonio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo fueron impulsados por el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo. Y efectivamente, el Espíritu Santo es el verdadero hechor del nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo mueve la iglesia, trabaja en su iglesia.
el Espíritu Santo desde entonces impulsó a todos, ¿verdad? A los apóstoles principalmente, para empezar a formar la iglesia. Por lo cual muchos comentaristas desde los primeros siglos cristianos no han vacilado en llamar a este libro como el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a cabo muchos signos que no han sido mencionados en este libro, pero sí nos damos cuenta que han sido puestos por escrito para que ustedes crean que el Espíritu está actuando en la iglesia, en esta iglesia que es de Cristo, nuestro divino Maestro. Jesús cumplió las Escrituras, es decir, Él llevó a cabo a la plenitud todo, transfiguró todo, ¿verdad? En su propia persona, en todas las realidades del Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito, Jesucristo lo lleva a su plenitud. La realeza de David, la predicación de los profetas, el templo, el maná, el cordero, etc. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas se dedica a través de las diversas predicaciones de Pedro y de Pablo en particular, a señalar el misterio de Cristo, de la Iglesia. Señala cómo fueron anunciados y preparados ya desde el Antiguo Testamento, pero también e inseparablemente como este doble misterio da todo su sentido a la historia de Israel. A lo largo de este libro, pues los apóstoles afirman que son testigos de la resurrección de Jesús. Van a anunciar la buena nueva, la gloriosa resurrección de Cristo. Este testimonio, pues no se apoya en sentimientos vagos o visiones o algo que ellos se imaginaron. Fue algo que ellos vivieron presencialmente, conocieron. No hay duda de ello. Entonces, este testimonio no se va a apoyar en visiones, sino en las pruebas que Jesús dio directamente a sus apóstoles después de su resurrección, y cuyo eco, pues, son los evangelios. Ahora bien, hablemos de algo muy importante, la mención de los 40 días. Siempre sabemos que este número 40 es muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Primero, la mención de los 40 días es importante. Está inspirada en las 40 semanas que el niño pasa en el seno materno. Nos damos cuenta. Esta cifra simbólica de 40 indica a la vez el tiempo de esa prueba de maduración. Como que es una preparación, ¿verdad?, que nos va forjando poco a poco, paso a paso, para así salir fuertes, maduros, testigos fuertes en Cristo. Es el tiempo también de la espera de un nuevo nacimiento. Vuelve uno a nacer y lo vemos. Durante 40 días Jesús se preparó en el desierto para su misión. Durante 40 días los apóstoles se prepararon para la efusión del Espíritu Santo y su misión de testigos. 40 días. Posteriormente, ellos en Jerusalén, los apóstoles, recibieron el bautismo en el Espíritu, que aleteaba sobre las aguas. Y recordamos ese bello pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad?, desde la creación, que dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y nos damos cuenta que ya desde entonces estaba el Espíritu trabajando, moviendo a sus apóstoles, profetas, a todos sus evangelizadores. Quizás ya estaba, ¿verdad?, y más bien ya estaba él previendo desde todos los tiempos toda la evangelización que iba a hacer en la iglesia. El Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. En el primer día de la creación viene sobre ellos y entonces va a inaugurar los tiempos nuevos, la iglesia, cuyas columnas serán los apóstoles. Pero también no debemos de olvidar que será en primer lugar y ante todo
la obra del Espíritu Santo, actuando en los apóstoles. Pues del Espíritu Santo, los apóstoles sacarán la fuerza para salir adelante. En ese trabajo tan fuerte, tan duro, tan importante, pues durante ese tiempo pudieron, ¿verdad?, caer en muchas, pues, pensamientos de decir, no, pues esto es mucho, ya no sigo. Pues ahí estaba el Espíritu Santo, ellos siguieron, ¿por qué? Porque tenían el Espíritu Santo que los impulsaba en todo momento. Los apóstoles tomaron fuerza del Espíritu Santo para ser en medio del mundo testigos del resucitado. Qué gran poder, qué gran fuerza recibieron del Espíritu Santo. He aquí se forma la primera comunidad. Pedro entonces actúa como responsable de la iglesia primitiva. La muerte de Judas, recordamos, produjo un vacío en el colegio de los apóstoles, cuya cifra de 12 pues recordaba evidentemente a los 12 hijos de Jacob. Así como en el Antiguo Testamento, Israel no aceptó nunca las divisiones que lo privaron de una o de varias tribus. Así también Pedro no puede aceptar que se le ampute al grupo alguno de sus miembros. Siempre mantener esa armonía, ese grupo de que Dios le ha encomendado y que nosotros también, ¿verdad?, debemos de tener, pues, la inquietud, darle la importancia a lo que Dios nos encomienda, y así como Pedro, no quiso él, ¿verdad?, que faltara uno. Y entonces Pedro apelará a la elección de Dios para que este grupo vuelva a formarse. Pues bien, los apóstoles tenían un papel fundamental en la difusión del mensaje de Jesús y en el establecimiento de su iglesia primitiva. Se les consideraba testigos presenciales de los eventos relacionados con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y se les encargó así la misión de predicar, llevar el Evangelio, hacer discípulos en su nombre. Ser apóstol implicaba un compromiso profundo y una enseñanza de Jesús. Significaba y significa hoy en día una fe inquebrantable en su mensaje, en esa dedicación a lo largo de la historia cristiana. Aquí complementa todo lo que se necesita para ser un discípulo, un apóstol auténtico de Jesucristo. Ese término apóstol también ha sido utilizado en un sentido más amplio, al referirse a aquellos que son enviados a proclamar la palabra de Dios, a establecer comunidades de fe. Y pues así nos adentramos un poco más. Conozcamos pues la elección de los 12. ¿Cómo los elige Cristo? Nos damos cuenta entonces que nuestro Señor no eligió a conocedores de la ley, ¿verdad?, a escribas, a letrados, a emperadores, grandes emperadores. No eligió a profesionistas, al gobernante de Jerusalén, no. ¿A quién elige Jesús? Jesús elige a un pequeño grupo de pescadores, miembros humildes de la sociedad, y con ellos pues comienza su ministerio sobre la tierra. Elige a los 12, 12 hombres sencillos como compañeros en la misión, en la obra que él debía realizar. Y así pues los conocemos nosotros, los 12 apóstoles. Jesús compartió su vida con ellos, transformó sus corazones y los capacitó para impactar a las naciones en su nombre. ¿Qué poderes les dio Dios, verdad? Empezando por esa fuerza del Espíritu Santo. Ellos comenzaron con el poder de Dios. Conozcamos pues un poco de estos 12 hombres, apóstoles o discípulos de Jesús, llenos de fe, llenos de amor
y entrega. ¿Te has adentrado en la vida de alguno de ellos? ¿Con cuál de ellos te puedes tú identificar? Ojalá nos pudieras compartir en el chat con cuál de ellos te sientes identificado, identificada. Recordemos que en sus 12 apóstoles, Cristo vio a toda la iglesia, a ti, a mí, a todos. En ellos descubrió y vio a toda la iglesia, pasada, presente y futura. Ahora, seguramente si tú has leído la Biblia, pues estás familiarizado con ellos, los conoces. Pedro. El apóstol Pedro, cuyo nombre original en hebreo era Simeón, fue uno de los primeros discípulos elegidos de Jesús. Era natural de Betsaida, un pueblo de pescadores cerca de Cafarnaúm, en la región costera del mar de Galilea. Era hermano del apóstol Andrés, estaba casado y su suegra fue sanada por Jesús. Pedro tenía una educación limitada, hablaba arameo con acento galileo, pero también se comunicaba en griego. En la narración bíblica, Pedro era conocido por varios nombres. Su nombre hebreo original era Simeón, pero adoptó el nombre griego Simón, y con una pronunciación similar, cuando se encontró con Jesús, lo llamaron Kefas, que en arameo significa roca o piedra. Y en griego es Petros, que se convirtió en Pedro, en referencia a su, futura firmeza. Pedro tenía una personalidad sencilla, directa y en ocasiones impulsiva. Demostró él actitudes para el liderazgo, siendo cálido, pero también enérgico y comunicativo, pero también se mostró emotivo, optimista y seguro de sí mismo. En algunas ocasiones, como en el episodio de la traición de Jesús en Getsemaní, fue llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos del Señor. Su nombre siempre aparece primero en las listas de los 12 discípulos. Después del año 50 después de Cristo, la información sobre Pedro se vuelve limitada. Pero sabemos por sus epístolas que continuó él siendo activo en la predicación de la palabra de Dios, pastoreando el rebaño. La tradición cristiana ampliamente aceptada sostiene que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, de la misma manera que Pablo. Tertuliano en el siglo III apoya esta formación. Toda esta formación que él tuvo, toda la información, y Orígenes informó que Pedro fue crucificado boca abajo. El apóstol Andrés, uno de los 12 discípulos que Jesús, lo llamó, ¿verdad? Era natural, él de Betsaida, en Galilea. Trabajaba como pescador en Cafarnaúm. Al igual que su hermano Pedro, su nombre significa valiente en griego. Andrés fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista. Luego llevó a su hermano Pedro a seguir a Jesús. Jesús llamó entonces a Andrés y a Pedro para que fueran sus discípulos de tiempo completo. Ellos llegaron a ser parte de los 12 apóstoles. Andrés fue testigo de las enseñanzas y los milagros de Jesús, incluida la multiplicación de los panes y de los peces. La tradición dice que Andrés, fue martirizado en la región de Acaya, Grecia, donde evangelizó a la esposa del procónsul. Según los informes, fue crucificado en una cruz en forma de X, llamada Cruz de San Andrés en su honor. El apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, fue pescador antes de seguir a Jesús, y era hermano mayor de Juan.
Su familia probablemente era próspera y socialmente respetada. Santiago, junto con Pedro y Juan, formó el grupo de los discípulos más cercanos de Jesús y fue testigo de momentos significativos de su ministerio, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la oración en Getsemaní. Jesús incluso los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, debido a su comportamiento impulsivo. Por ejemplo, en una ocasión quisieron que Dios destruyera una aldea samaritana. Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, siendo ejecutado a espalda por origen de Herodes Agripa I. Alrededor del año 44 después de Cristo, este debe de distinguirse del otro Santiago, que dirigió la iglesia en Jerusalén. Juan, hermano de Santiago, arrojado vivo en una olla de aceite hirviendo. Pero él no sufrió nada. Dios lo rescató, como lo hizo con los jóvenes arrojados al horno de fuego. El apóstol Juan era un pescador profesional, hijo de un próspero pescador llamado Zebedeo. Probablemente él era primo de Jesús, ya que la tradición cristiana lo asocia con la madre de Jesús, con María. Inicialmente, Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de convertirse en uno de los seguidores habituales de Jesús. No se sabe cuánto tiempo permaneció en Jerusalén, pero es probable que abandonara Palestina antes del inicio de la guerra judía, alrededor del año 69 después de Cristo. Y también así se trasladara entonces a Asia Menor, para donde la tradición cristiana dice que vivió en Éfeso. Durante el reinado del emperador romano Domiciano, alrededor de los años 81-96 después de Cristo, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones registradas en el libro del Apocalipsis. Con el ascenso del emperador Marco Nerva a Roma, 96-98 después de Cristo, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde probablemente escribió sus obras literarias, con excepción del Apocalipsis. Habría muerto en Éfeso en algún momento después del año 98 después de Cristo, a una edad muy avanzada. Juan jugó un papel muy importante, muy influyente en Éfeso, combatiendo la herejía y liderando iglesias en la región. Final de su vida, a pesar de su avanzada edad. Felipe. Es importante aquí señalar que el Nuevo Testamento menciona 4 diferentes personas con ese nombre. Entonces, 2 de ellos tienen conexión con la casa de Herodes el Grande, mientras que los otros 2 desempeñan papeles en la iglesia primitiva. Uno es Felipe el apóstol y otro es Felipe el evangelista. El apóstol Felipe fue uno de los apóstoles de Jesús, y en el Evangelio de Juan se menciona como el 5º en la lista de los apóstoles. Originario de Betsaida, en Galilea, la misma ciudad natal de Andrés y Simón, y aunque hay pocas referencias de Felipe en el Nuevo Testamento, destaca en el Evangelio de Juan, donde se lo presenta como un discípulo práctico y realista. Por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Felipe dónde puede conseguir pan para dar a la multitud, su respuesta es directa y demostró su enfoque. Juan capítulo 6, verso 5. Además, los griegos se acercaron a Felipe, que querían ver a Jesús, posiblemente debido a su nombre griego Filipos. En el Evangelio de Juan, también le pidió a Jesús que le mostrara al Padre.
Esto lo vemos en Juan capítulo 14, verso 8. A pesar de la poca información sobre Felipe, algunas tradiciones cristianas sugieren que evangelizó en Palestina, en Grecia, en Asia Menor, en Hierápolis, donde sufrió un terrible martirio y fue enterrado. Sin embargo, existe incertidumbre, existe confusión sobre su historia. También hay tradiciones que lo relacionan con la evangelización en Galia, hoy Francia. Según la genealogía de los apóstoles, él murió de muerte natural. Bartolomé fue uno de los 12, aunque hay pocas referencias en la Escritura. En la Biblia, generalmente se le menciona en las listas de nombres de discípulos. En los primeros evangelios, Mateo capítulo 10, verso 3, Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 14, y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13. Su posición en las listas es siempre posterior a la de Felipe. Existe una posible identificación entre Bartolomé y Natanael, personaje mencionado en el Evangelio de Juan. Algunos estudiosos sugieren que Bartolomé y Natanael puedan ser la misma persona. Ya en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas mencionan a Bartolomé junto con Felipe, mientras que el Evangelio de Juan menciona a Felipe y Natanael, pero nunca a Bartolomé. Si esta identificación es correcta, Natanael, cuyo nombre significa Dios dio o regalo de Dios, habría sido el nombre principal de Bartolomé, y Bartolomé sería una indicación de su relación filial. En el Evangelio de Juan también vemos que Natanael se presenta como alguien que inicialmente duda. Cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, preguntándose si es algo bueno, no podría venir de Nazaret. Sin embargo, después de un desencuentro con Jesús, en el que Jesús se revela a Natanael, reconoce entonces a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aparte de estos mensajes en las listas de los discípulos, de estos pasajes en las citas de los discípulos y el Evangelio de Juan, hay poca información sobre la vida de Bartolomé Natanael en la Biblia. Después de la resurrección de Jesús, se le menciona presente en las reuniones con los apóstoles y en la formación de la iglesia. Desde su inicio, la iglesia primitiva, Hechos capítulo 1, verso 13. Esas tradiciones históricas posteriores sobre la vida y el martirio de Bartolomé son variadas y en algunos casos pudieran ser contradictorias. Algunas tradiciones pues relatan que predicó el Evangelio en Asia Menor y sufrió el martirio siendo desollado vivo o azotado hasta la muerte. Otra tradición dice que fue metido vivo en un saco y arrojado al mar. Sin embargo, estas tradiciones pues no son tan confiables como los registros del Nuevo Testamento. Y recordemos siempre, para aclarar, ir a la Sagrada Escritura, fundamentar todo en la Sagrada Escritura, que es la fuente principal de información. Y ahí vamos a leer más sobre Bartolomé y Natanael. Hacemos una breve pausa para responder a sus mensajes. Que tan amablemente ustedes pues nos envían, ¿verdad?, continuamente. Bueno, pues agradecemos. Giselle Zamoro nos dice, buenos días a todos. Disculpe, nos escucha, esperemos que ya haya habido buen audio, ¿verdad? Guadalupe Rojas, hola Lupita, nos dice buenos días también. Giselle Zamoro nos dice, ya nos agradece, gracias, ya se escucha. Muchísimas gracias por avisarnos. También Lupita Rojas. Olga Pérez nos dice, buenos días.
también que ya se escucha. Gracias por estar al pendiente de las transmisiones. Ivone Huerta. Hola, madre, un abrazo enorme. Saludos, Dios los bendiga. Igualmente, hermanta, te queremos muchísimo. Silvia Villegas Sandoval. Hola, buenos días, familia en Cristo. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Igualmente, hermanita Silvia, hermanita en Cristo, Dios te bendiga grandemente. Yolanda Jiménez González. Todos estamos llamados a ser discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Correctamente, es la tarea que nos encomendó nuestro Señor. Cristina Lázaro nos envía un corazón enorme para nuestro Señor. También agradecemos a ojalá que alguien nos pudiera enviar la respuesta. ¿Con qué apóstol te identificas tú? Esto sería muy, muy bonito, ¿verdad? Muy emotivo, conocer el apóstol con el que te identificas y pues a ver si pudiéramos cambiar algo o quitar algo, ¿verdad? Eso sería excelente. Pues también agradecemos a Anita García, nos dice buenos días, saludo para todo el equipo. Muchísimas gracias, Anita. Dios bendiga tu vida, gracias por estar siempre aquí acompañándonos. Gracias por ayudarnos a compartir también. Recuerden que es la misión de todos, evangelizar. Agradecemos también y saludamos grandemente a Maritere Aguilar, a Israel Huerta, Luganda Covarrubias, un abrazote, hermanita, a Berta Flores, Ángeles Rodríguez, Bruno Zúñiga Cruz, Yolanda Jiménez, Estela Juárez, Amaru Díaz, y María Guadalupe Rosas Velázquez. Gracias a todos ustedes que pues tan generosamente nos acompañan y pues les invito nuevamente, ayúdenos a compartir estos temas. Así como compartimos otras cosas en el Face, que el Facebook se llene de toda la palabra de Dios, del mensaje de nuestro Señor. Nuestra misión sea llevar a Cristo al corazón del mundo. Que así sea. Pues bien, seguimos con el apóstol Tomás. Antes, y pues ahorita ya no abarcamos, el tiempo se va, hermanos, pero de rápido, ya no nos da tiempo de continuar. Pero pues sí, yo les invito en verdad, primeramente darles las gracias por acompañarnos y les invito para que la próxima semana, con el favor de Dios, me acompañen para continuar en este recorrido sobre la vida de los apóstoles, quiénes fueron, cómo se formaron los apóstoles, cuál es la tarea, la misión pastoral de un apóstol. Vamos a empezar primero conociendo a los primeros seguidores de Cristo, a los más cercanos, para empezar a aprender de ellos, conocerlos y así tratar de seguirlos, de imitarlos. Pues en la siguiente sesión vamos a hablar de los demás apóstoles, continuaremos con este tema del apostolado auténtico. Fue un placer estar con ustedes. Recuerden, nuestra siguiente sesión también será la autenticidad del apóstol, segunda parte. Fue un placer estar con todos ustedes. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti, ella en la parte técnica. Les agradecemos su estancia aquí en La Fe que Celebramos. Les deseamos que el amor de Dios siga derramándose en cada uno de ustedes que ahorita a través de esta transmisión, de estos maravillosos medios electrónicos que Dios nos ha concedido, pues nos reunimos, ¿verdad? Toda la gloria y el honor a Dios, porque de diferentes lugares, nuestras hermanas de Mexicali, la hermanita Silvia, Loanda Covarrubias, Madre Ivonne, que ya está desde Ecuador, pues estamos aquí reunidos y los que estamos aquí en México en diferentes estados. Muchísimas gracias, hermanos, a todos ustedes y ojalá que nos pudieras escribir de dónde nos llamas, desde dónde nos acompañas. Continúa aquí en la radio San Juan Diego. Muchísimas gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía.
Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.